Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a empezar, vamos a hacer, o voy a hacer yo operativo, que no es mi principal característica, pero quiero contarles muy brevemente cuál es la idea de la mesa de hoy y de dónde surge sobre todo. Y después le voy a pedir, a medida que vayamos hablando, la idea es poder compartir la palabra con ustedes. La actividad que vamos a hacer hoy tiene que ver, o la charla que vamos a entre todos construir hoy, la estamos construyendo para nosotros, pero también para todos aquellos que forman parte o que a futuro van a formar parte de este enorme movimiento sanitario que se está armando en la provincia de Buenos Aires. Así que lo que vamos a conversar hoy lo vamos a grabar. Hay algunos compañeros y compañeras que están también tomando nota de lo que cada uno de nosotros y ustedes vayan comentando, porque la idea es poder recuperar un poco de nuestro pasado reciente, de lo que hicimos, pero más que como anécdota, desde el sentido también de por qué hicimos lo que hicimos y hasta dónde llegamos, sobre todo porque tenemos un desafío enorme en la provincia de Buenos Aires, que es seguir avanzando en la integración de nuestro sistema de salud, poniéndonos algunas metas, algunas más cercanas, otras más lejanas, pero entendiendo que estamos en un escenario ideal para poder llevarlo adelante. Así que la idea de la dinámica es poder ir intercalando la conversación entre quienes nos acompañan hoy acá en la mesa y ustedes. Quienes nos acompañan en la mesa fueron actores principales, cada uno desde lugares distintos, ellos ya lo van a contar, en este proceso de desarrollo de estos 2 años del Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires, y muchos de ustedes también. Entonces es, como les decía, poder recuperar esta historia para saber de dónde partimos, en dónde estamos y cuánta potencia tenemos, hacernos cargo de la potencia que tenemos para los desafíos futuros que vienen por delante, que desde el movimiento sanitario, desde el Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires, decimos que una de esas principales metas es poder tener en nuestra querida provincia una ley provincial de salud que nos marque los presupuestos mínimos respecto a cómo se tiene que integrar el sistema. Cuento muy cortito y le paso la palabra a compañeros y compañeras de la mesa. Hace aproximadamente 2 años estábamos pasando la primera ola de pico del COVID, en agosto del 2020, 2 años y medio ya, agosto del 2020, septiembre del 2020, y en ese momento me convoca Daniel Goyán, en ese momento era ministro de Salud en la provincia, estaba a cargo de la atención de los 17 millones de bonaerenses en el medio de la pandemia, o sea, imagínense la presión que había sobre sus espaldas, y me convoca Daniel, tuve varias conversaciones con él y con Nicolás Kreplak, nuestro actual ministro, y Daniel me plantea algo que después él quizás lo cuente mejor, pero lo que me plantea es, estamos saliendo del primer pico, la pandemia nos llevó puesto en términos de gestión, porque la gestión, el 99% es la atención de la pandemia, pero también nos abre una ventana de oportunidad enorme. Este es el momento ideal para empezar a integrar el sistema. Charlamos un montón, pusimos de acuerdo respecto a la posibilidad de volver a poner en marcha, esto es una propuesta de Daniel, de volver a poner en marcha el Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y junto con un equipo nos dimos a esa tarea, pensando el Consejo de Salud, el COSAPRO, pensándolo no como una institución superestructural, sino como un espacio para la participación plena, horizontal, democrática de todos los trabajadores en la integración del sistema. Poner a los municipios y a la provincia, al gobierno provincial, en un espacio permanente, cuidado de discusión respecto a cómo tiene que avanzar el sistema. Desde ese momento hasta abril del año pasado, durante 1 año y medio aproximadamente, un grupo de personas circularon por casi toda la provincia de Buenos Aires, haciendo primero reuniones muy chiquitas, reuniones 1 a 1, muchas eran por Zoom porque todavía estábamos en distintos picos de la pandemia, después reuniones un poco más grandes, después jornadas de salud, después encuentros de salud, después precongresos, después un congreso el año pasado, al que fueron más de 10.000 trabajadoras y trabajadores del sistema, donde se planteó, se construyó entre todos una agenda pospandemia, se escribió, se definió por regiones sanitarias, donde se generó un primer acuerdo entre 110, un poco menos, 108 municipios de la provincia, sus secretarios de salud e intendentes, firmaron un acuerdo que se dio en llamar la Carta Mar del Plata, donde se sientan algunas bases
concretas de cuál es el camino que tiene que recorrer el sistema de salud en la provincia y el rol que el Estado tiene que tener en ese sistema. Y a partir de ahí, todo este año, de abril del año pasado a abril de este año, ese esfuerzo que se había hecho de a pocos, de a muchos y de cada vez más, fue tomando cuerpo en la mayoría de los municipios de nuestra provincia, de los efectores de salud. Durante un año entero se discutió muchísimo en la mayoría de estos efectores. Ustedes son testigos porque son parte, la inmensa mayoría de ustedes son parte de este proceso histórico. Y pudimos llegar a este segundo año, a este segundo congreso, con varias cuestiones, pero una que quiero remarcar, así paso rápido la palabra, que es la presentación por parte de nuestro gobernador, del gobernador de la provincia, de Axel Kicillof, del plan quinquenal en salud. La presentación de un plan que piensa la transformación del sistema en distintas gradientes, con distintas estrategias, pero que rescata profundamente el espíritu de construcción que tuvieron ustedes, que tuvimos desde cada una de las instancias que hicimos en el COSAPRO, de construcción colectiva. El plan quinquenal lo que plantea en su espíritu es: hay que juntarse los municipios con la provincia, hay que juntarse por territorios, hay que definir redes concretas priorizadas, hay que definir qué hace cada uno en esa red, hay que definir cómo se financia y la provincia va a poner lo que tenga que poner en función de esos acuerdos, y después hay que hacerlos y hay que cumplirlos y hay que monitorearlos. Plantea este espíritu de red que yo venía contando, que nació. La historia sanitaria en nuestra provincia tiene muchísimos años, se intentó y se hizo y se avanzó muchísimo a lo largo del tiempo, pero que en este proceso arrancó en el medio de la pandemia, en el momento más crítico de la pandemia, a partir de la visión de que ese momento nos había puesto en un escenario trágico por un lado, pero por otro lado una oportunidad única de poder avanzar en esa integración. Y lo hicimos, y hasta acá llegamos. El plan quinquenal existe, el respaldo del poder político, del gobernador, es explícito. Él lo presentó, se los presentó a ustedes y a 10.000 trabajadores y trabajadoras de salud en Mar del Plata, en el Congreso de abril de este año. La inmensa mayoría de los intendentes acompaña, hubo más de 20 intendentes en un evento de salud. Son situaciones históricas en nuestro proceso. Hoy nos acompaña Julio Marín, intendente de Benito Juárez, que es una de las banderas del estandarte del Consejo de Salud de la provincia. Son ellos, nuestros dirigentes, los que nos van a acompañar a hacerlo. De lo que se trata hoy es de recuperar esa historia de la voz de cada uno de nosotros, de ustedes, de los principales protagonistas, para poder contársela a los demás. Empezamos poquito, somos miles, estamos organizados y tenemos claramente diseñado un hacia dónde ir. Necesitamos seguir integrando el sistema de salud en la provincia, con los trabajadores, con los sindicatos, con las obras sociales, con el sistema educativo. Bueno, ya lo van a contar. De eso se trata la actividad de hoy. Recuperar un poco de nuestra historia, pero con la mirada puesta en todo lo que nos falta y que somos capaces de hacer a partir justamente de esta historia que llevamos adelante. Así que sin mucho más, les vuelvo a agradecer la presencia. Le agradezco a Arnaldo Medina y en su nombre a todos los organizadores del Congreso por darnos la posibilidad de juntarnos, de ser parte de un Congreso internacional de alta envergadura, porque es parte de la construcción de redes entre las distintas instituciones para seguir construyendo cada vez más y mejor salud pública en nuestra provincia, en nuestro caso, y en nuestro país, en el caso de todos. Bueno, muchas gracias. Paso. Los conocen a todos seguramente, pero se los presento rápido, si ellos quieren se presentan bien después. Adrián Galloso es el director de regiones sanitarias de la provincia, el responsable de todas las regiones sanitarias de nuestra provincia. Mariana Girón es la secretaria de salud del municipio de Luján. Daniel Goyán, lo nombré antes, nuestro ministro impulsor del COSAPRO y actual diputado nacional. Carolina Di Napoli es directora de la región sanitaria número 10, que tiene sede en Chivilcoy. Y Zenón Ponce, secretario de Salud de Coronel Suárez. Si te parece, les propongo, si están de acuerdo, arrancás Adrián, Mariana, después Zenón, después Caro y cierra Daniel, ¿sí? Y en el medio lo que sí les pido, porque hay protagonistas centrales de esto, es que quien quiera, digamos, vamos buscando la forma de intercalar palabras, ¿sí? Bueno, gracias Martín. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahí tenemos un tiempo
reducido, y la idea, como decía Martín, es poder tener algún ida y vuelta, así que como tantos de los que estuvimos este año. Yo digo, creo que la mayoría nos conocemos, o muchos, pero seguramente se habrá sumado alguien más. En 30 segundos cuento desde dónde cuento. Que digo, yo soy un trabajador de la salud, médico, clínico, epidemiólogo, que trabajé 20 años en la provincia de Buenos Aires, en un municipio, ¿no? En 2 municipios. Y en Moreno y en La Matanza, 2 municipios chiquitos del conurbano bonaerense. Y desarrollé toda mi tarea asistencial y de gestión y epidemiológica desde ahí. Digo, y en estos últimos 3 años trabajando desde la provincia de Buenos Aires, con algún paso que tuve en el medio con alguna colaboración en la región sanitaria séptima. Digo, porque por más que ahora voy a contar mi perspectiva como director de región, de las regiones, de las 12 regiones sanitarias, tengo una fuerte impronta municipal que no me la puedo sacar, y no quiero, aparte, porque es lo que me permite testear todo el tiempo, porque La Plata queda lejos, los escritorios son grandes, y uno no corres el riesgo de perder esa dimensión real del territorio, de la gente, de lo que le pasa a los secretarias de salud. Yo, digo, brevemente cuento dónde empezó esto, que ya lo charlamos muchas veces y seguramente los compañeros y compañeras lo van a resaltar, pero sí desde la perspectiva de la provincia y de mi rol como director de regiones sanitarias. Yo recuerdo en diciembre del 2020 empezamos, cuando Daniel le propone a Martín armar y recomponer el COSAPRO, empezamos en un Consejo Regional de Salud que se hizo en la región 11, nos fuimos de ahí, terminó, y nos fuimos a Bahía Blanca, por ahí está el director de la región sanitaria 1, nos fuimos al primer encuentro donde empezamos a trabajar los consejos regionales y a poner esta semilla que planteaba Martín de discutir y empezar a discutir la conformación del Consejo de Salud de la provincia, que son los mismos actores. En el CORESA están los secretarios de salud de una región, en el COSAPRO están todos los secretarios de salud, donde se arma este espacio de trabajo, de discusión, de crecimiento, para estar con el ministro, para poder discutir con el ministro y con todo su gabinete. Previo a esto, voy un poquito atrás, Daniel al inicio de su gestión nos había planteado armar consejos regionales, todos los que cada director ejecutivo de la región necesitara, para juntar, discutir a sus secretarios, secretarias de salud, directores de hospital, pero él nos propuso hacer uno por año en cada región. O sea, son 12 regiones, que cada mes vayamos a una región diferente, a hacer una en la que era un consejo regional ampliado, donde participaban no solo los secretarios de salud, sino todos los equipos que quisieran participar y que localmente se convocaran de cada región. Y lo cumplimos, Daniel, en aquel tiempo. En enero, en el primer mes de nuestra gestión, lo hicimos en la región 11, en el segundo mes de nuestra gestión, que por ahí lo veo al director de la región 7, lo hicimos en Moreno, fue el Consejo Regional de la región 7, y después entramos en esta etapa, digamos, todos ya conocemos del COVID, y que cambió, creo, un poco la lógica de la relación, de cómo nos vinculamos. Y ahí me meto para también hablar un poco de eso. En aquel momento lo que yo encontré, recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, en los consejos regionales, cuando empezamos ya, después del primer año más difícil, que fue trabajar en cada consejo regional, el tema de cómo abordábamos la pandemia, cómo abordamos esa pandemia desde el territorio, desde los centros de salud, desde los hospitales. Eso lo trabajamos durante todo el 2020, en el 2021 empezamos a trabajar, se cortó, desde diciembre del 2020 y todo el 2021, empezamos a tener otro diálogo con los secretarios y secretarias de salud, con los equipos, que era
cómo encarábamos la campaña de vacunación. Y en el 2022 ya entramos en una etapa donde todavía teníamos alguna situación con el COVID, pero ya empezamos a hablar de la pospandemia. Lo que caracterizó estos 3 momentos de nuestra gestión, y ahora ya estamos en el 2023, avanzando sobre el plan quinquenal que planteaba recién Martín, ¿no? Discutir, lo que veníamos discutiendo o charlando, pero no tan ordenadamente, creo, los trabajadores de salud hace muchos años. La característica en común de estos 3 años de gestión, que como le decían, fue primero el COVID, después la campaña de vacunación y la pandemia, y en el último año, en el 2022, ya empezando a discutir pospandemia. Era el diálogo, eran las conversaciones. Yo le afano un poco a esto, perdón, a un autor que ustedes quizás conocen, que es Flores, que habla que las instituciones son una red de conversaciones, ¿no? Es un autor chileno que se desarrolla esta cuestión. Yo lo planteaba y lo he planteado en algunos consejos regionales, algunos pre-COSAPRO, que lo que caracterizó a este tiempo fue esta red de conversaciones que mantuvimos. Obviamente que los detractores de todo o de algunas cosas van a plantear que nos juntamos a hablar siempre lo mismo. Y no, yo noté en estos 3 años de trabajo y también, referenciándome y buscando en mi historia de 20 años de trabajador municipal, primero, una conducción férrea desde el Estado provincial, primero con Daniel, después con Nicolás, con mucha sintonía en cada recorrida con todos los territorios y con todos los trabajadores. Los trabajadores de salud estamos de acuerdo en cuál es el problema, en qué hay que hacer, después se nos complica más el cómo. Pero todos sabemos, o estamos en sintonía de para dónde hay que ir. Y lo que caracteriza a estos 3 años, esta posibilidad de encontrarnos, de trabajar, de discutir, de generar conversaciones con acuerdos, la Carta de Mar del Plata, el plan quinquenal que se cerró en este año, la ley de salud por la que deberíamos trabajar y vamos a trabajar en el próximo tiempo, fue lo valioso y lo que nos permitió en este tiempo que venimos trabajando avanzar todos los que avanzamos. Y para cerrar, porque somos muchos, es verdad que yo lo charlaba con algún compañero hace un ratito, que cuando uno va a charlar con la gente, con los vecinos en los barrios, tiene un montón de planteos todavía para nuestro sistema de salud. No es que esta red de conversaciones, estos acuerdos, la Carta Mar del Plata, el plan quinquenal, ya solucionaron todo lo que tenemos que avanzar en el sistema de salud. No. Hoy, cuando hablamos con nuestro pueblo, sigue teniendo muchas demandas de accesibilidad a nuestro sistema de salud y está bien. También nos tenemos que nutrir de esas conversaciones, de esos espacios, entre trabajadores, con trabajadores de otras áreas, de educación, con el Ministerio de Trabajo, con la gente que trabaja en otras áreas que no sea salud, con el pueblo mismo y sobre todo los trabajadores municipales que están ahí, lo tienen ahí al pueblo, para poder seguir colaborando en esta red interminable de conversaciones que no la vamos a terminar nunca, seguiremos nuestra gestión, será la otra. Es sostener esto para poder tener un sistema de salud que se vaya actualizando, que vaya cambiando con las coyunturas, que vaya logrando estructuras cada vez más estables, que no tengamos la discusión sanitaria en el barrio algunas discusiones políticas y sectoriales, que podamos, discutir y pensar un sistema de salud mejor para nuestro pueblo, más accesible, de mayor calidad.
y es con estas cosas. Y es con estos encuentros que se repitan infinitamente. Así que gracias por este tiempo y por la escucha. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la convocatoria era para que pudiéramos de alguna manera transmitir y compartir con ustedes nuestra propia experiencia y nuestra vivencia de este proceso de COSAPRO que venimos transitando, como decían los compañeros, desde el inicio de esta gestión, allá por febrero. Yo me acordaba mucho de ese encuentro al que hacía referencia Adrián, de febrero del 2020, recién empezada la gestión, y que ya ahí se hablaba del COSAPRO y empezamos a pensar esa cuestión. Pero bueno, ese proceso que describía Martín y que describía Adrián desde su rol de directores de regiones, a nosotros nos tocó vivirlos desde los municipios, desde un rol de gestión y de responsabilidad, en mi caso en un municipio como el de Luján, en el borde entre el conurbano y Buenos Aires interior, ¿sí? En un lugar ahí medio raro, que para algunos somos conurbano, para otros somos interior, y pasa dentro de la comunidad. Parte de la comunidad se siente de un lado y parte de la comunidad del otro. Y nosotros iniciamos una gestión con un sistema de salud devastado a la altura del sistema de salud que encontró la provincia, y empezamos a pensar en estos espacios de encuentro. Rápidamente tuvimos un Coresa como equipo, y después vino la pandemia. Y hubo una pausa en ese buscar crecer con la idea del COSAPRO. Una pausa que no fue un detenerse, y yo creo que ahí algo de lo que decía Martín, ese momento extraordinario en el que se dan estos procesos de crecimiento del sistema de salud, tuvo que ver profundamente con la pandemia, porque fue una situación trágica, terrible para todos nosotros, los que de todos los lugares la tuvimos que vivir. Fue una experiencia terrible, arrasadora, pero también transformadora. La conducción del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, primero con Daniel y después con Nicolás, generó una enorme transformación en el sistema de salud, un fortalecimiento fenomenal. Yo no sé, ustedes lo saben mejor, pero nunca he visto, desde la época de Carrillo, que no se generaba tanto crecimiento en tan poco tiempo en el sistema de salud. Lo digo en gestión de camas, en recursos humanos, en mejoras, en equipamiento, en medicación. Todas esas cosas que lo vivimos en la provincia y que también llevamos adelante los municipios. Eso fue posible porque hubo muchas instancias de encuentro. Todos los que compartieron algún rol de gestión y de responsabilidad nos conocíamos en los Zooms de esa época, de cuando nos sentábamos a ver el sistema de camas, cómo compartíamos, qué conductas se tomaban en cada momento de la pandemia, cómo manejamos la vacunación. Tuvimos muchos espacios de encuentro. Ese salir de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, que todos consideraban la provincia imposible, fue posible justamente porque la gestión que llevó adelante esto propuso un encuentro. Y la verdad que nos contuvo a todos. Nos contuvo a todos. Todos alguna vez llamamos al ministro y tuvimos una respuesta del otro lado. Entonces, nos pasó lo mismo con los compañeros. Ese momento extraordinario donde nos encontramos, donde compartimos, donde nos llamamos, a ver, vos tenés una cama, vos tenés esta medicación, necesitamos esto, y había una respuesta porque hubo un encuentro previo generado por la gestión. Generó también una plataforma facilitadora de estos encuentros a los que hacían referencia Martín y Adrián, a estas posibilidades de encuentro. Esa pandemia fue parte fundacional, creo yo, de este proceso. Y me parece que lo tenemos que vivir y aprovechar de esa manera. Porque nos llenó de la posibilidad que nos da el encuentro. Y las cuestiones que muchas veces hablamos cuando nos encontramos, que no hubiera sido posible solos, cada uno de los municipios, cada una de las regiones. Entonces, eso que está en el gen
de esta nueva etapa del COSAPRO, es algo que tenemos que tener de fondo, que los que estamos en los territorios todos los días lo vivimos como una presencia importante que acompaña y que hace posible nuestra gestión todos los días. Entonces, eso como parte del proceso y que nos lleva a saber que esa ley de salud, ese sistema integrado de salud, ese sistema con una profunda mirada comunitaria que queremos tener de nuestro sistema de salud, también lo tenemos que hacer de conjunto. Con estos encuentros que, como decía Martín, empezaron de a 1, 2, yo me acuerdo cuando vinieron a visitar y tuvimos una charla y pudimos hablar y pudimos contar, y en el compartir con otros secretarios pasó lo mismo. Los secretarios éramos escuchados, podíamos llevarle cuál era la preocupación cotidiana de nuestro recurso humano, los enfermeros, la coparticipación, la formación, los que quedaban lejos, las horas de las guardias, todas esas cosas que nos generan problemas, fueron escuchadas en todas las instancias de la provincia y eso se ve plasmado, por ejemplo, en el plan quinquenal, por ejemplo, en la Carta de Mar del Plata, en la última propuesta que hace el ministro con las especialidades críticas. Todos los que participamos de esto sentimos que nuestra voz tiene un eco en las propuestas de gestión y de gobierno. Y eso, y con esto termino, es lo que sentimos en la conversación con algunos compañeros, que es la invitación que nos queda en esta etapa que sigue del COSAPRO, de este movimiento sanitario, y es hacer este mismo ejercicio en nuestras comunidades, no solo con los equipos de salud, con los trabajadores y trabajadoras de salud que ya venimos teniendo esto, empezar a escuchar a la comunidad, que sea la gente la que participe de su propio sistema de salud, de sus propias necesidades de salud y de sus propias respuestas para el sistema de salud. Algo como lo que decía Evita, referida a los hospitales, que eran del pueblo, entonces tenían que estar manejados por el pueblo. Nuestro sistema de salud es de la gente, es de nuestras comunidades y también tienen que tener una participación esencial en las respuestas y en las búsquedas de nuevos sistemas y de nuevas formas de abordaje a su sistema de salud. Así que bueno, gracias por la invitación y... Gracias, Mariana. Mientras te paso, Zenón, contarles, pues pensaba que quizás no, seguramente no todos se conocen, pero recién me mandaba un mensaje Facundo Diz, intendente de Navarro, está parte de su equipo acá, está manejando no sé cuánta velocidad y no puede, dice, igual estoy intentando llegar para escucharlo a Daniel. Pero muestra el espíritu también, lo mismo que lo que decía antes de Julio, de sentirse parte. Hay cerca de 30 secretarios de salud, directores de hospitales, un montón de trabajadores que hoy tienen tareas de función. Algunos hicieron cientos de kilómetros para venir, estar ahora y volverse, pero porque es el sentimiento de parte de lo que estamos construyendo entre todos. Zenón. Bueno, gracias, Martín. Sí. Cortito, 5 minutos. Bueno, igual es para completar un poco lo que vienen diciendo los compañeros y compañeras. Primero, Martín, quiero agradecer. Es un honor y un orgullo para mí, un pueblo como Coronel Suárez del interior, formar parte de esta mesa. Y esto tiene que ver mucho con lo que fue el COSAPRO, los precongresos, la regionalización y el territorio que fueron recorriendo desde el Ministerio por orden de la conducción de nuestro gobernador, nuestro ministro en su momento Daniel, y después Nicolás. Así que eso, agradecido que todo el ministerio recorra la provincia y nos dé este lugar a nosotros, que nos permite hoy, en un pueblo como Coronel Suárez, estar sentado en esta mesa con gente que uno admira desde hace muchos años. Así que agradecido y dejarle el saludo, especialmente Daniel, de nuestro intendente Ricardo Mosero. Bueno, para completar un poco, un poco la historia de cómo llegué hasta acá. Yo soy un militante odontólogo de la salud pública que me tocó formarme tanto en la secundaria como en la carrera de grado durante la década del 90, recibirme en el 2000, venir a Buenos Aires, vivir lo que fue el proceso de 2001 y después a partir de 2002, 2003 fundamentalmente,
ver cómo cambió no solo la salud, sino muchísimo más, ¿no? Desde el modelo de producción, desde empezar a creer un poco más en la política, involucrar a una generación como la mía, de alrededor de 40 y pico de años, y llegar hasta este lugar, reitero, a través de una militancia. Ingresé en el 2015, en el 2019, perdón, después de haber visto lo que fue de 2015 al 2019, el desastre que ocurrió no solo en materia de salud, sino en el ámbito general de nuestro país. Y volver a creer en el 2019 y formar parte de, en ese momento ingresé como concejal a la política, y después el intendente hace 2 años me nombró como secretario de salud del distrito, y ahí fue donde empezamos a juntarnos, a conectarnos. Prepandemia, que duró poco, fueron 2 o 3 meses, teníamos muchas cosas pensadas para cambiar en materia de salud, nos abordó la pandemia, tuvimos esos 2 años dificilísimos porque bueno, ya quedaban atrás, y mirando un poco lo que fueron esos 2 años, rescatando las cosas buenas, que fueron estos, de integrarnos, empezar a compartir estos espacios a través de los Zoom, en que nos pudimos conectar con gente. He participado de varios Zoom, seguramente Daniel no se debe acordar, pero muchísimos conversatorios, lo mismo con el Turco Rachid, que ahí lo veo, y un montón de compañeros y compañeras que después nos vimos las caras en el Congreso de Mar del Plata, que la verdad que yo me había anotado para ir como militante, como odontólogo, y terminó un día para el otro. Un día antes me convoca el intendente y me dice: tenés que ir como secretario de salud. Bueno, perfecto, acepto. Así que caí como secretario de salud, y bueno, y ahí empezar a rodearnos de todos estos compañeros y compañeras, que hay muchos hoy están presentes. Y eso de durante todo el año recorrer los territorios, recorrer el interior de la provincia, militando, llegando hasta los barrios y comprometiéndonos con ese espíritu militante de poder sacar a la salud adelante. Este segundo año de congreso del COSAPRO, la verdad que fue conmovedor ver la cantidad de gente que duplicó el año anterior, y bueno, y el hecho de la presencia de los intendentes que nos acompañan, a la mayoría de los secretarios, se vio en la asamblea. Eso es muy importante, que estén los intendentes detrás de la gestión de los secretarios de salud, impulsando estas políticas sanitarias a lo largo y a lo ancho de la provincia, que seguramente traspase las barreras provinciales. Se logró un muy buen congreso el año pasado en Gualeguaychú, que es una manera también de federalizar la salud que todos queremos, y ojalá a partir de ahora, que es un congreso internacional, podamos también llevar estas políticas sanitarias al resto de nuestra patria grande. Así que nuevamente valorar mucho el recorrido en el territorio. Creo que tenemos que dar vuelta a la taba, volver sobre todo en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, donde por ahí vimos situaciones distintas a las grandes ciudades o al conurbano, donde los vecinos y vecinas nos conocen, nos ven la cara todos los días, nos golpean la puerta demandándonos algo tan justo y lógico como es la salud. Y muchas veces nos quedamos sin respuesta, y es muy duro eso, ¿no? Tener que no poder darle la respuesta que necesitan muchas veces a nuestros vecinos, que en el cara a cara nos ven, sobre todo, vuelvo a repetir, en el interior. Así que creo que tenemos que redoblar los esfuerzos militantes, sobre todo este año, que es un año difícil, porque sabemos que, pasado la pandemia, haber recibido un sistema sanitario destrozado, pudimos llegar a todos lados con la atención, demostrando que el Estado presente es importantísimo para cuidar la salud de nuestro pueblo, porque por eso tanto prepagas, sanatorios privados terminaron derivando pacientes al conurbano o al interior por una gestión integradora de camas, de recursos, de servicios, de profesionales, etcétera, que nos comprometimos y que trabajamos en conjunto y de manera colectiva para lograr el cuidado de la salud de nuestro pueblo, y que no haya sido el desastre que muchos estaban, lamentablemente, muchos estaban esperando que sucediera, y no fue así. Así que bueno, redoblemos el esfuerzo este año, sobre todo para poder seguir transformando nuestro sistema de salud. Bueno, muchas gracias. También comparto el honor de estar acá compartiendo una mesa tan importante
cortito, me parecía que más allá del recorrido que tenemos, que nos encontró, ¿no?, juntos en la gestión, juntos en la militancia, juntos en la política, me parecía importante también resaltar el marco en el que estamos hablando de una política como el COSAPRO, ¿no?, un proceso democratizante que transversalizó todos los territorios de la provincia de Buenos Aires, con una conducción clara, con una decisión política clara, desde la mano de la vicepresidenta, que nos pidió en ese momento generar las condiciones para empezar a federalizar todo lo que eran los debates sobre la integración del sistema de salud, que nuestro gobernador Axel tomó, y la conducción clara de dos ministros, bueno, Daniel en su momento y hoy Nicolás. Digo, esto no se podía lograr sin estas cosas. Y me parece importante resaltarlo porque estamos en un congreso internacional y Argentina tiene necesariamente una historia de la salud como un derecho universal al cual nuestro pueblo tiene que acceder. Y en ese derecho universal necesita las garantías de un Estado que ponga todo lo que tenía que poner. Y cuando hablamos de un Estado, es un gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de decisión política, de una convicción política en un lugar de decisión, de toma de decisiones que desarrolle la conducción en los territorios. Claramente el COSAPRO es eso. Fue en la región 10, hago un paréntesis muy cortito antes de pasarte, llegó Daniel, estábamos en una de las recorridas que hicimos muchísimas en época de pandemia. Me acuerdo que quienes estábamos organizando la llegada a Alberti, anda el secretario de Salud por ahí, Daniel dice, después nos quedamos un ratito con los compañeros y las compañeras. Y con los trabajadores que están ahí. Sí, dije yo, le estaba el ministro, desarrollamos esa charla en ronda en un parque. Entendí, porque aprendí con él, entendí claramente lo que venía contando Martín, para qué teníamos que estar ahí. Y los trabajadores y trabajadoras también. Y los compañeros y compañeras también. Y claramente, quienes desarrollamos lugares de gestión, quienes tenemos nuevos secretarios y secretarias de salud, quienes estamos en cualquiera de los lugares, a mí en este momento y temporalmente me tocó en la región sanitaria, digo, tenemos que generar esos procesos democratizantes de poder hablar con nuestros equipos. No es sin la charla con los trabajadores y trabajadoras, no es sin replantear el para qué estamos. Ese sujeto político que es el pueblo también son los equipos del sistema de salud. Y sin pensar en cómo abordar los modelos de atención, cómo dar los debates que tenemos que dar, no hay integración posible del sistema. Y eso fue el COSAPRO desde el inicio, y eso es lo que transmite el movimiento sanitario. Una forma de militancia que no es partidaria, o sí, para muchos de nosotros, pero que tiene que ver con esto, con comprometerse, con ser parte de lo que hacemos en el cotidiano, de ver cómo lo mejoramos entre todos y todas. Cristina el otro día decía, una persona sola no puede, y claramente un secretario de salud tampoco, un intendente tampoco, un ministro tampoco. Tenemos que lograr ser una fuerza en movimiento que pueda desarrollar los debates que tenga que desarrollar. El plan quinquenal que nuestro gobernador, nuestro ministro estuvieron presentando y que los vamos a desarrollar en toda la provincia no es más ni menos que una herramienta. Ahí no hay nada acabado. Es lo que tenemos que construir con la heterogeneidad territorial que tenemos, de composición, de densidad poblacional, la diversificación política que tenemos. ¿Y quién más no que los que estamos todos los días transitando el sistema de salud con nuestro pueblo, con nuestros vecinos y vecinas, generando esos espacios para poder lograr efectivamente mejorar nuestro sistema y dar realmente transformaciones estructurales que se vienen dando desde la pandemia y que hoy nos encuentran generando estas instancias y estos ámbitos, ni más ni menos que en clave también de otros países que sabemos que muchas veces
la universalidad del acceso a la salud no está garantizada. Digo, Argentina tiene un punto fuerte en esto, y ni hablar de la provincia de Buenos Aires, que pudimos y se pudo lograr este COSAPRO, que tiene una pata institucional, que tiene una pata dentro de lo que es el Ministerio de Salud, pero que también, y sin lugar a dudas, es el efecto democratizante de un movimiento que nos tiene que encontrar dando todos los debates, pero también dando todas las fuerzas para esta ley provincial que tiene que salir. No hay dudas de que tiene que salir. Ahora, no sirve que salga una ley, aún con todo el proceso que se pueda hacer en lo político para que salga, si no nos la apropiamos, si no la trabajamos, si no la conformamos como pueblo para ejercerla en cada lugarcito del sistema de salud. Quería aportar eso. Muchísimas gracias. Vuelvo a interrumpir, muy pesado lo mío, pero el tiempo es recontra tirano. Hablaba recién de Facundo, que está volando en la ruta y llegó también en esto de la pertenencia. Recién hace un ratito otro militante de la salud, intendente en este momento, Martín Randazzo, y parte de su equipo de General La Madrid. Si les parece, Daniel, pues tenemos un ratito, hablas vos y si nos queda tiempo intercalamos, ¿sí? Gracias. Bueno, sí, hay que transgredir un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias realmente por la invitación, Martín, a todas y todos. Miren, justo yo la escuchaba recién a Carolina y se ve que entendiste bien el mensaje, porque era exactamente lo que queríamos transmitir cuando este grupo de trabajo en salud que viene hace años, junto con Nicolás Crepla, digamos, primero está la Guardia Vieja, ahí está Jorge Rashid, Carlitos Anstein. No voy a nombrar a todos, la generación intermedia, lo tenemos a Trepiquio, muchos secretarios de salud que ya por suerte son como un recambio fuerte que viene para hacerse cargo del futuro, del presente y del futuro. Pero esto empezó, como decía también Martín, con una idea que cuando nosotros llegamos al ministerio teníamos muy en claro, porque además había formado parte no de las discusiones históricas que teníamos como grupo y que nos íbamos juntando con otros grupos que venían de los sindicatos, de los movimientos sociales, de Alames, que a veces andábamos juntos, que nos dividíamos, sino que era un grupo que venía discutiendo hace muchísimo tiempo este tema de qué hacer con la salud. Incluso largamos un librito en su momento, en el 2015, se llama ¿Qué hacer con la salud? ¿Qué hacer en salud? Y exactamente cuando, sí, como decía Martín, saliendo de la pandemia, yo lo llamo y le digo, miren, Martín, Adrián, hay una herramienta que la consideramos muy útil, que nació en la anterior gestión de Colia, que la hizo Jorge Colia, el hermano de Alejandro, la generó, que es el Consejo de Salud Provincial. Imagínense ustedes por qué, y por qué no los voy a cansar de nuevo, pero con la famosa historia de lo tremendamente fragmentado, desorganizado, segmentado que está nuestro sistema de salud a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, era una herramienta que nos permitía reunir a aquellos que están en alguna responsabilidad institucional, secretarios de salud, directores de hospitales, etcétera, etcétera, y por lo menos durante algunos días conversar algunas líneas comunes de trabajo, porque todo lo demás es como estar muy solos. Yo recuerdo esos intendentes, siendo ya ministro de Salud de la Nación, ¿no? En el 2015, yo recuerdo esos secretarios de salud que me iban a ver y te decían, ¿por qué ellos se rompen el alma laburando? Se rompían el alma laburando, viendo cómo todos los días, cómo podían resolver los problemas del hospital, de los centros de atención primaria, de las demandas que cada vez le morfaban
una parte más importante del presupuesto, que no tenían cómo dar respuestas y que se sentían realmente solos. Y no solamente porque les atendieran más o menos el teléfono, que claramente cuando llegamos nosotros por una convicción propia, pero por una orden directa de nuestro gobernador, es a todo el mundo se le atiende el teléfono y a todo el mundo se le da una respuesta. Por sí o por no, pero se le da una respuesta. Primer vínculo que tenés que recuperar, porque si no, es como que ni te tienen en cuenta. Ni te tienen en cuenta. Las regiones sanitarias, absolutamente desvirtuadas en su rol, porque no tenían ni para pagar la luz y el alquiler. Entonces, había que generar un fortalecimiento de todo aquello que fuera institucional para empezar un proceso de reordenamiento del subsector público de la salud. Además, estamos hablando de uno de los 3 subsectores, para poder tener cohesión. Entonces, les dije, vamos a reflotar fuertemente el Consejo de Salud Provincial. Pero además le vamos a agregar otro condimento. Un condimento que es absolutamente imprescindible. Yo se lo decía en broma, lo vamos a hacer NAC and POP. Ya no van a ser solamente los funcionarios, los dirigentes, los intendentes, no. Además de eso, que tiene que estar, que es imprescindible obviamente, pero también, y más imprescindible, es que masivamente los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires y sectores de la comunidad, movimientos sociales, sindicatos, gente suelta, que quisiera participar, estuvieran presentes. Esto está enmarcado en una idea que nos tenemos que grabar a fuego. Nos tenemos que grabar a fuego. Producir cambios políticos para mejorar la vida de nuestros pueblos y sostenerlos en el tiempo, solo es posible con la participación activa, protagónica y consciente de un pueblo organizado. Sin sujeto pueblo no se hace, no es cuestión de si nos gusta, si nos resulta simpático, si nos resulta demagógico, es que no se hace. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Y sujeto pueblo somos todos los que estamos acá y muchos más, de miles y miles y cientos de miles que no están acá. Si no tomamos conciencia de eso, compañeros, compañeras, no vamos a poder introducir cambios, pero tampoco a veces lograr introducirlos y sostenerlos en el tiempo y que sean realidad. Miren lo que pasó con la ley de medios. No es que no tuvimos una ley. Tuvimos una ley, la sacamos, pero el poder real nos ganó. El poder real nos ganó. No pudimos cambiar, decía Cristina los otros días, la ley de entidades financieras del año 77. Martínez de Oz. 77 turco, ¿no? 77. No es que no quisimos cambiar y mejorar una justicia que ya es estruendosamente facciosa y que está afectando la vida de cada uno de los argentinos y argentinas. No es que persiguen a una dirigente, no. Como le decía yo los otros días a un canal de televisión, a Clarín, al grupo Clarín, que me preguntan, ¿pueden festejar el 25 de mayo con 8,4% de inflación? Le digo, bueno, decile a tu jefe que cumpla el decreto y no largue la cautelar, que estamos pagando servicios carísimos y ustedes tienen en este último año y el anterior las ganancias récord 9 veces más que otras veces. ¿Quién se está generando la inflación y está robándole el dinero al bolsillo del pueblo? Ustedes. Empiecen vos sos un empleado, le decía yo pero empiecen ustedes a decirle a su jefe, no me robé el salario, porque vos me aumentás, cuando a mí me suben el salario, me aumentás 3 veces más, porque no cumplís un decreto, porque un juez corrupto está comprado por vos, por tu jefe. Digamos, si nosotros no logramos, y ahora me voy a remitir al tema sanitario, digamos, porque es exactamente lo mismo.
La cantidad de intereses en juegos que hay que romper para poder tener el sistema de salud que queremos es de tal magnitud que si no tenemos una fuerza enorme, consciente de lo que hay que hacer, que además convenza a otros compañeros y compañeras de esta necesidad. Porque vuelvo a repetir, no es que los compañeros no estén interesados en que cambie la historia, no es que la enorme mayoría de los que se rompen el alma, intendentes, secretarios, no estén interesados en que esto suceda. Sí que lo están, pero no es peleando solos y cada uno de nuestro lado y de nuestra pequeña organización. Miren, los otros días, yo tengo que dar una charla ahora, que es, recién lo hablaba con Arnaldo, que ahí entró, gracias Arnaldo. Los desafíos de la agenda parlamentaria legislativa que aún nos debemos, ¿no? ¿Qué es lo que falta hacer? Entonces yo le pedí a mi equipo, bajame de la página de diputados la cantidad de proyectos que tienen Estado parlamentario que involucran alguna cuestión de salud o sanitaria, que tienen que pasar por la Comisión de Salud. Básicamente los que tienen 2 años, porque los otros han perdido Estado parlamentario. Hay muchísimos más. 500 proyectos vinculados a la salud. Uno puede analizar, qué bueno, porque hay mucha gente que se preocupa por presentar proyectos vinculados a la salud. Del otro lado tenemos que decir, es la muestra absoluta del fracaso del sistema de salud. Porque si cada uno tiene que venir a tratar de con una ley resolver un tema que además alimenta la fragmentación del sistema, y son buenísimas intenciones. Yo tengo le planteé un ejemplo de ahora estos días. Una persona que está muy vehementemente diciendo quiero la ley de síndrome urémico hemolítico. Y cada vez que ve una hamburguesa de mostaza que la abren y está roja, se pone loco. Y me manda a decir, y es un tema importante, claro que es importante. Ahora, si nosotros no podemos dar respuesta sistémica, terminamos haciendo leyes que además fragmentan, porque cada vez que uno hace una ley, termina generando un compartimento estanco. Y entonces te vienen a ver de todos los grupos, y sanamente, y los recibo y entiendo sus problemas, que te vienen a plantear que quieren por cada patología que los va agrupando una ley. Y les decimos, le vamos a hacer la ley, si sale, si la podemos sacar. La verdad es que ni siquiera, es más, vas a quedar en una posición todavía más injusta. ¿Cómo? Si voy a tener consagrada la ley por un derecho. Sí, tener la ley es una cosa, pero después, si esa ley permite que solo algunos accedan y otros no, es una prerrogativa, es un privilegio, no una ley. Y al final del día lo que nos está faltando son los recursos de todo tipo y la organización suficiente para dar respuesta a esa demanda. Porque cuando vos me venís a pedir, me estaban diciendo ayer en iSalud, que di una charla, que está por salir un medicamento que vale 1.000 millones de pesos. Hay 5 o 6 casos detectados en el mundo, una enfermedad poco frecuente. El dilema que te vienen a plantear es, si los sistemas de salud tienen que pagar un tratamiento 1.000 millones de pesos, o si ese degenerado que está cobrando 1.000 millones de pesos, tenés que decir, no te vamos a pagar 1.000 millones de pesos, pero lo va a tener que bajar a lo que vale. La barrera no es que no lo queremos pagar, la barrera es que tienen 30, 40 y 50.000% de rentabilidad, y eso es obsceno. Ahora, contra esos intereses nosotros luchamos, porque son los mismos intereses que después ponen el 30 o 35% de la pauta publicitaria en los medios masivos de comunicación. Y esos medios masivos de comunicación se ocupan permanentemente de instalar el sentido común de la salud, es que me curen cuando estoy enfermo y que me den muchos remedios y que uses muchas tecnologías. Esa es la batalla cultural que si nosotros no tenemos masividad, claridad a la hora de tener que explicar, después, por más que Axel se rompe el alma, Nico se rompe el alma, todos los que estamos acá nos rompamos el alma,
Vamos a mejorar mucho el sistema, pero si no logramos que el 40% del gasto o inversión en salud, digo gasto porque cuando no va a prestaciones concretas es un gasto, no una inversión, se lo lleve un solo sector, que es la industria farmacéutica, muchachos, no vamos a tener para pagar buenos salarios para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pintémonos de lo que nos pintemos. No hay manera que si un solo sector se lleva la mitad de la torta, después podamos reconocer a nuestros trabajadores como se merecen y pagarles bien. Entonces, si nosotros nos generamos miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la salud que entiendan esto y que produzcan fenómenos como el que hicimos con el tratamiento de la hepatitis C, inaccesible, no lo podíamos pagar. Y le dijimos a los colectivos que venían a pedir paguen esto, que era impagable, nos juntamos y fuimos en contra de los laboratorios y lo conseguimos bajar 10 veces el precio, 10 veces el precio. Y ahí pudieron acceder todos. Por eso es necesario trabajar en esto que nosotros llamamos desde hace muchos años comunidad organizada. La comunidad organizada no es solamente síganme, no los voy a defraudar, vótenme, yo les voy a arreglar todo. Nuestro país necesita una comunidad consciente, organizada y dispuesta a dar las batallas cuando haya que dar las batallas. Y peleamos contra una sociedad inmediatista, contra una sociedad de 3 minutos de TikTok, todos los días. Y se genera millones de ese ametrallamiento sobre las conciencias de los pueblos que nos va a llevar, si seguimos así con esto de la inteligencia artificial, que todos seamos absolutamente prescindibles y que desde Silicon Valley, desde Shanghái y de Nueva York nos dirijan la vida a todos los habitantes de este planeta. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No podemos ser ciudadanos expectantes de ver qué pasa. Yo no estoy diciendo que los 47 millones de argentinos se organicen y informen, pero miren, con el 1%, con el 0,5% organizado, cambia la historia. Y esto sirve sirve para definir lo que queremos hacer en nuestro sistema de salud, para poder cambiarlo en serio, sirve para toda la política argentina. Sirve para toda la política argentina. Dejémonos de embromar con cuestiones que por ahí tenemos diferencias secundarias. Cuando un tipo que viene y te dice que estudie el que tenga un voucher, que se muera el que se tiene que morir y que vamos a... Hoy es el día del trasplante, ayer fue el día del trasplante, que el que quiera pagar, que el que puede, el resto se muera, y que el 20-25% de la gente, por lo menos hasta ahora, esté diciendo que lo puede votar, eso es un fracaso absoluto como ciudadanos. No puede pasar. Pero cada uno y cada una de nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto. Por eso, para terminar, porque me mandan el cartelito y está bien, decirles que además de lo institucional, de todo el fortalecimiento, el maravilloso laburo que está haciendo el IOMA, que está haciendo Nico, que está haciendo el Ministerio, que está haciendo nuestro equipo, nosotros somos un equipo. Carolina no es Goyán, no es cosa, somos un equipo. Nos consultamos todos, dialogamos todo, planificamos todo, para ver cómo avanzamos por acá, cómo avanzamos por este lado, cómo avanzamos por ese lado. Pero necesitamos que ese equipo ahora, en lugar de ser de 15, de 20, de 30, de 300, de 500, de los 10.000 que ya nos estamos juntando cuando hacemos un COSAPRO, de los 15.000 cuando hacemos un encuentro nacional, de esto desde hoy, ¿no? Sorprendente, las ganas de participar, cómo la gente viene, se suma, que seamos millones, que seamos cientos de miles o que seamos millones. Eso es lo que tenemos que hacer, está en cada uno. Por ahí se simboliza con esto del bastón, del mariscal, sí, pero el bastón es para agarrarlos entre todos juntos, no es el mío y se lo doy, como dijo alguien, por la cabeza al de al lado. No, es para agarrarlo entre muchos, entre un colectivo. Por eso también es que hablamos del MOSAPRO, el movimiento sanitario de la provincia de Buenos Aires. Como hijo del COSAPRO surgió la necesidad de formar el MOSAPRO, un movimiento sanitario multitudinario. Todos ustedes, todas ustedes tienen que ser parte. Todos tenemos que organizarnos, todos tenemos que generar nuestras referencias locales, no para después ser candidato a concejal, no para después, no, eso obviamente es importantísimo, pero no ese es el objetivo.
El objetivo es tener un movimiento sanitario y en definitiva un movimiento nacional que tenga vida propia y genere poder los 365 días del año. La discusión de hoy es si tenés o no tenés poder. Y da a veces cosa. Bueno, los del otro lado, los ricos, se hacen los humildes con el tema del poder. Y dicen, no, el Estado tiene... ¿Qué el Estado tiene el poder? Vos los escuchás a algunos empresarios de gran nivel haciéndose los pobrecitos como que ellos no tienen poder para nada y tienen un poder de lobby, de comprar voluntades impresionantes todo el tiempo. Entonces al pueblo lo único que le queda es organizarse para compensar ese diferencial. Díganme ustedes si hay otra manera de equilibrar la tan famosa correlación de fuerzas. Necesitamos generar conciencia, que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud empiecen a entender de qué se trata, de que si tiramos todos juntos para todos lados y sacamos la mitad de lo que se están llevando los laboratorios, nuestros salarios se duplican o se triplican, y que tenemos los insumos para el hospital y que podemos en serio hacer atención primaria. En serio hacer atención primaria. Ahí está la discusión, compañeros y compañeras. Por eso me parece, yo me había pedido y creo que está bien que lo empecemos a discutir. Organicémonos cada día más, desde lo sanitario, pero para aportar un proyecto de salud que garantice realmente a la salud como derecho. Si no, vamos a terminar comprando y vendiendo órganos. Y eso... Los que somos del campo nacional y popular, los que vemos a la salud como derecho, y ni que hablar los que somos peronistas, no lo vamos a tolerar nunca. Y cuando se quiere instaurar, si es que sucede, lo vamos a resistir como lo resistimos toda la vida. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Les tengo que pedir enormes disculpas a todos porque la idea era también intercambiar, pero para ser prolijos con la organización, vamos a cerrar. Les decía al principio que la idea de hoy era reproducir mucho o recalcar mucho lo que estamos haciendo para poder volcarlo y devolverlo y que esta bola siga creciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.